Pero acá ya a nuestro estudio aquí en la Plaza de Armas han llegado congresistas Maritza Glave y Juan Cheputa, a quienes damos la bienvenida. Muy buenos días, felices fiestas. Felices fiestas. Felices y agitadas fiestas. Felices y agitadas, sí. Bueno, estamos en tiempos agitados, Federico, en el país. Sí, Por favor, pero la reacción del Congreso, bueno, claro. no sé quiénes, ¿no? Pero nosotros escuchábamos acá, era como un poco desmedida, incluso no se guardaron las formas debidas, porque esto es una iniciativa y propuesta del Ejecutivo, no hay por qué tampoco alarmarse a tan extremo, ¿no? Claro, se han sorprendido, ¿no? Porque obviamente los ha tomado sin ningún tipo de previsión, pero como tú muy bien has señalado, esta no es una decisión tomada, es una iniciativa del presidente que desde mi punto de vista no es funcional, por una sencilla razón. ¿Cuándo van a ser las primarias abiertas? ¿Cuándo van a ser las primarias cerradas, ¿no? ¿En qué momento se va a tener que convocar elecciones? Los plazos hablan de un año antes, ¿no? Hasta un año antes. Es decir, se va a generar todo un bodoque que yo creo que lo único que ha logrado el presidente con esta decisión es generar un clima de inestabilidad económica. Creo que se puede hacer. Creo que sí es posible, constitucionalmente entiendo, además es totalmente viable que el Parlamento discuta un proyecto. Como dice Federico, varios reaccionaron virulentamente cuando lo planteó, y lo que estaba planteando el presidente es evidente que este Parlamento no cumple con su palabra, y creo que eso lo sabe toda la ciudadanía. Es decir, nos comprometimos a 6 cosas, quedamos en que íbamos a modificar algunas, como de hecho ocurrió, se modificó en financiación, se modificó en varias. Sin embargo, se mantuvo por lo menos algunos elementos principales de la mayoría de propuestas. Sin embargo, en inmunidad, lo que se ha aprobado es aún peor que lo que teníamos antes en la Constitución. Entonces, eso es gravísimo, porque no solamente no se cambió, sino se empeoró. Pero digamos, entonces, son los antecedentes, pero con respecto a la situación actual. Pero por eso, creo que los antecedentes son súper importantes, porque si el Parlamento no ha cumplido su palabra, no tiene voluntad de hacerlo, es decir, a mí me ha parecido... reforma gatilló el anuncio de hoy. A mí me parece que, además, el anuncio de hoy, perdonen, no es solamente, por si acaso haré otra cuestión de confianza y disuelvo el Parlamento, sino lo que está diciendo es, nos vamos todos. Es decir, avancemos en resolver esta crisis, que es una crisis que atraviesa a todo el país. Ahora, sí, desde el Nuevo Perú, y creo que tenemos que plantear 2 cosas de discrepancia. Una es que esta no es solo una crisis institucional, estamos en un momento también de crisis económica que nos parece delicada y que también hay que atender. Para nosotros, varios de los decretos que han aprobado hoy de este plan de competitividad, que simplemente repite la misma receta que llevamos teniendo en el país hace un montón de tiempo, no sirve, y que sí tendríamos que entender que esa es parte del problema. La objeción del congresista Cheput era con respecto a los plazos y los tiempos, porque además un proceso electoral supone una consulta a la opinión pública sobre una decisión tan importante que requiere o viene después de unos movimientos de opinión pública, ¿no es cierto? Porque no es que yo te digo mañana, a ver, escoge entre estos 5 que te pongo, sino que son desplazamientos de 1 año, 2 años, la opinión pública se va moviendo, ¿no? De un candidato a otro candidato, de una opción política o programática X o Z o Y. Eso no se va a producir. No, porque mira, si hablamos en una línea de tiempo, el próximo gobierno tiene que entrar dentro de 1 año. Por lo tanto, las elecciones tendrían que ser en marzo o en abril del próximo año. Para que sean en abril del próximo año y vamos retrocediendo hacia atrás, ya la convocatoria de elecciones tendría que darse. Entonces, yo hablo de la funcionalidad, no de la constitucionalidad. No, el presidente está en su derecho de presentarlo, pero eso que se vuelva viable va a ser muy acelerado, porque antes de todo eso va a tener que discutirse un texto que todavía no conocemos, el que va a enviar el presidente. Y el presidente... ¿No lo dejó ahí? No. Ya lo presentó, entiendo. Bueno, en todo caso, claro, todavía no lo hemos leído. Claro, ingresó, pero ustedes tengo no lo entendido, según lo que él ha hablado, de que va por separada la elección general del presidente y del Congreso, ¿no? O sea, una u otra. Eso tiene que ir en un solo acápite, tal como lo determina la Constitución. A lo que voy es que de todas maneras va a tener que haber una discusión constitucional para que el documento final sea obviamente sometido al referéndum, y de eso ya estamos hablando por lo menos 4 o 5 meses. Entonces, ¿cómo va a ser la campaña? Entonces, a lo que voy, que sí se ha logrado el día de hoy, es a la inestabilidad económica. Pues ya el país ya está pensando en una posibilidad de adelanto de elecciones, y eso obviamente genera que se dispare el riesgo. De un país superestable, ¿no? Así es. Un país con 2 poderes peleando permanentemente, donde los problemas reales del país no se ven, es aún más inestable. Pero lo que sí es cierto es, bueno, al menos entiendo que la Comisión Política del Nuevo Perú y mi bancada no han tomado aún posición. Lo que estoy diciendo acá es a título personal. Tendremos una reunión para evaluar una de las cosas que ha dicho Juan: cuál es el texto, es decir, qué cosa es lo que se está presentando, cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, es decir, lo que hemos aprobado sobre mecanismos de democracia, sobre, por
ejemplo, cancelación de organizaciones políticas, sobre paridad y alternancia, se van a aceptar y permanecer en ese proceso que viene, ¿no? Son cosas que habrá que mirar y que ver. Pero creo que en este tipo de casos, como lo dijimos desde su primer momento, si la ciudadanía no se moviliza, no hay forma ni que el Congreso, ni que el presidente, ni que nada cambie. O sea, sí creo que en este caso, si la ciudadanía está de acuerdo que la solución de la crisis supone un adelanto de elecciones o supone un cambio en la situación de poder que tenemos acá, tiene que haber movilización ciudadana, si no, no hay forma que el Parlamento avance en una medida que, como el propio presidente ha dicho, tiene que aprobar el Parlamento para que vaya a referéndum, digamos, ¿no? No, y finalmente yo considero que el presidente se equivoca cuando dice la calle está reclamando el cierre del Parlamento. Yo creo que cuando analice con frialdad el anuncio de esta tarde, los resultados para el presidente van a ser contrarios. Yo creo que hay una situación en la cual los reclamos... Dijo, creo, por si acaso podría ir a un extremo, pero me estoy yendo a esta otra fórmula. Es una así fórmula, es una forma de decirlo. en la que no es solamente una, ¿no? Yo creo que ahorita hay que estar serenos y tenemos que empezar a dialogar con el Premier y al mismo y sobre todo conocer exactamente el detalle de la en el 2000 hubo un congreso que decidió adelantar elecciones para salir de una crisis, así que eso ya lo hemos resuelto en el país antes. Acá varias veces. Muy bien, muchas gracias, por habernos acompañado en este pequeño tramo, pero nosotros vamos a seguir muy pendientes de las noticias, por supuesto, cualquier información los vamos a mantener al tanto. Les agradecemos habernos acompañado y nos despedimos acá empezando en realidad la fiesta de la patria. Empezando No, de verdad, que sea lo mejor para nuestro país, sobre todo eso, ese es el deseo de prosperidad. Muy atentos para con la nuestro querido información. Perú. Lindo día. Gracias.